Carolina Franco. Más que nada, un placer tenerla acá con nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que son los impactos de los decretos de Donald Trump en la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, consecuencias legales y sociales para los niños nacidos en Estados Unidos de padres ecuatorianos. Pues no, analizaremos también un poco la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su influencia en la migración ecuatoriana. Mi querida Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Buenas tardes acá en Ecuador. Muy buenas tardes, Julio César. Claro que sí, los escucho y los veo muy bien. Gracias por la apertura. Más que nada, mandándote un abrazo a la distancia, querida amiga, desde hace tiempo que no sé de ti, pues y qué bueno volverte ahora a ver, justamente por los temas del periodismo. Bueno, impacto de lo que son los decretos de Donald Trump a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado justamente por allá? Existe justamente una situación compleja y que ahora los migrantes, no solo los ecuatorianos, sino que los de toda Latinoamérica, están que tiemblan por el tema de las deportaciones. Por ahí me hablan también de que hay un Nueva York en ciertas partes vacío, porque los que se dedicaban a hacer justamente las labores, pues fueron deportados. Cuéntanos un poco y nuevamente bienvenida, querida amiga. Efectivamente, Julio César, después de que el actual presidente Donald Trump ejerciera sus funciones, a partir de enero 2025 las leyes migratorias cambiaron, aunque estas leyes fueron mencionadas en su campaña presidencial en el 2024. Y nuestra comunidad migrante ecuatoriana ha sido gravemente afectada porque existe casi 1 millón de compatriotas ecuatorianos que están sin su documentación en regla. Esto hace que su estatus migratorio esté en peligro y aquellos que tienen antecedentes criminales son los primeros en ser deportados. Correcto. En todo caso, ¿cómo nos afecta a los ecuatorianos? Sobre todo a aquellas personas, perdóname, yo sé que vives muchos años fuera de Estados Unidos, pero hubo un tiempo acá en Ecuador que decían mujeres embarazadas, me voy a Estados Unidos específicamente a dar a luz a mi hijo. Entonces, eso pasaba hasta hace algunos años atrás. Entonces, eso de una u otra manera también los afecta. Supe también que ahora los que son nacidos en Estados Unidos de padres migrantes y no viven allá, no son americanos como tal. Bueno, eso que acabas de mencionar, el presidente Donald Trump lo anunció, incluso quiso hacer un decreto, pero todavía no es ley. Lo que sí ya se está ejecutando es aquellas personas que no tengan documentación, incluidos los niños, están siendo llevados a refugios para luego ser deportados. Esto ya está en ejecución, o sea, esto ya es un hecho. Ahora, los niños que son nacidos aquí en territorio estadounidense les quería quitar la nacionalidad si sus padres no tenían documentos. Sin embargo, eso se ha mencionado, pero no se ha ejecutoriado todavía. Muy bien, a todo esto pues había algo interesante que a mí me llamaba bastante la atención y quiero que ante todo pues tú que vives allá, cuéntanos un poco cómo está el ambiente a nivel de los latinos quizás en Estados Unidos. Por ejemplo, mi suegra vive allá, es ecuatoriana, está legalizada, pero hasta ella tiene miedo de que la deporten. ¿Tanto es el nivel del estrés que existe, sobre todo en estos momentos en Estados Unidos, por el tema de las deportaciones? Bueno, sí, porque el presidente Donald Trump inclusive ha dicho que las personas que tienen residencia temporal o permanente en cualquier momento pueden ser sujetas a deportaciones por algún delito. Eso se ha dicho, eso no es todavía decreto, pero él dice cada cosa en cada día y ha firmado 39 decretos hasta ahora que tenemos que estar preparados para cualquier cosa que el presidente anuncie. Ahora, lo que sí nos ha parecido interesante acá en la comunidad latina, como mencionabas, es la ley de los extranjeros, la ley de enemigos extranjeros, perdón, que quiere decir que aquellos migrantes que son parte de bandas criminales, por ejemplo el Tren de Aragua, que es una banda de origen venezolano y peruano, van a ser deportados inmediatamente, y ya los vimos porque hay un convenio con El Salvador y algunos de ellos ya están en las cárceles de El Salvador. Estamos hablando de personas sujetos de índices de peligrosidad muy altos. No es oficial si hay ecuatorianos en estas organizaciones criminales. Yo creo que sí, sin embargo eso no se ha hecho público, pero lo que sí es cierto es que ahora las personas que son sujetas a delitos secundarios, o lo que se llama delitos no graves, ahora sí también podrían ser deportados. Esta situación nunca antes se ha visto en los Estados Unidos. Por ejemplo, delitos menores se le llama, como por ejemplo embriaguez pública,
vandalismo, la prostitución, la ausencia jurídica, una audiencia, eran delitos menores, pero ahora estos delitos menores van a ser causa o causal para una deportación. Entonces creo que nuestra comunidad migrante debe tener mucho cuidado, especialmente a quienes no se han regularizado y aquellos que ya están llegando al territorio nacional. Creo que hacer un llamado al gobierno, porque el programa de los $470, que equivale a un sueldo mensual, o el kit que tiene el gobierno ecuatoriano con la ONU al recibirlos, no es suficiente. Aparte de todo, hablamos un poco también de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su influencia en la migración ecuatoriana. ¿Qué influencia puede estar teniendo esta ley justamente ahora que vemos que existe una crisis fuerte, no solamente en Ecuador, la parte económica, sino que vemos en Latinoamérica como general? Por ejemplo, si acá nosotros tenemos la situación compleja, en Perú también ya están hasta pensando en la pena de muerte, por ende eso hace que muchas personas quieran migrar. Por otra parte, pues en Venezuela ni que digamos, Colombia pues pasa algo muy similar. Trata de darnos un contexto respecto a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Bueno, esa ley es realizada en el Ecuador y realmente protege a las personas que están de tránsito. Ahora, yo realmente haría un análisis, mi querido colega, del impacto económico también que está teniendo o que va a tener nuestro país, porque recordemos que los migrantes son quienes sostienen parte de la actividad financiera del Ecuador, especialmente en la provincia de La Suay. Según estadísticas que tengo acá, en el 2024 se enviaron 3.000 millones de dólares en remesas. Entonces yo creo que existan las leyes que existan, hay un impacto ahí financiero, hay un problema que se va a suscitar económico, porque entre más migrantes deportados existan, menor es el envío de remesas, mi querido compañero. Querida, en todo caso, pues sí quisiera es más que nada cómo se vive el ambiente en estos momentos en Estados Unidos. Creo que tú estás en Nueva York, si mal no recuerdo, pero muchos casos se han dado de que la gente teme, y es más, hay lugares en donde ya se ven por ejemplo, hay lugares en donde existen el tema de las plantaciones, se ven desoladas porque no hay justamente los migrantes, los han deportado, y hay un dato impresionante que a mí ha llamado la atención. Es cierto que incluso la migración entra en las iglesias, en donde existe supuestamente la protección de los pastores, de los sacerdotes, también, cristianos, evangélicos, católicos, que quieren de una u otra manera proteger, que incluso entran a las escuelas para poder hacer las batidas. Sí. Eso es cierto y se inició en el estado de Chicago. Efectivamente, yo me encuentro acá en el estado de Nueva York, en la ciudad de Queens, en el condado de Queens, porque Nueva York tiene 5 condados. Y sí, nunca habíamos visto antes que oficiales de ICE o de Border Protection, de control, entraban a las iglesias o a las escuelas donde están los niños. Pero ahora este tipo de situaciones se ve. En menos de 120 días hemos visto cosas que realmente no hemos visto en los últimos 20 años. Yo llevo 19 años acá y lo que la comunidad migrante está observando genera terror, genera miedo. Por eso es muy importante seguir las regulaciones, por eso es muy importante estar informado, por eso es muy importante, si usted tiene una corte, si usted cruzó la frontera entre Estados Unidos y México y cruzó uno de los 7 puertos de entrada y fue detenido y le dieron una aplicación de asilo y tiene una corte, no faltar a sus cortes. Una persona que es procesada con un caso de asilo puede tener entre 5 y 7 cortes. No ir a una corte es un delito federal. Eso implica que usted va a tener una orden de deportación, va a tener problemas. Entonces, hay que afrontar la justicia, hay que ir a las cortes, hay que actuar, pero sobre todo hay que hacer las cosas de manera correcta en el tema migratorio, en el tema tributario, en el tema social. Este es un país tiene bastantes reglas, que tiene bastantes situaciones que si usted quiere vivir en este país, pues tiene que seguir esas reglas. Entonces, eso es muy importante, ese mensaje para la comunidad ecuatoriana, para nuestra comunidad migrante, es que cumpla con las leyes, y en este caso, que cumpla con las leyes migratorias, porque de lo contrario no hay vuelta atrás. Y si usted comete un delito grave o un delito menor, tampoco hay vuelta atrás. En algún momento será encontrado por un oficial y será deportado. Querida Carolina, tengo claro que la próxima semana tú estás por acá por el Ecuador, ¿no?
Sí, estamos pensando, estamos armando una agenda si podemos ir. La situación en el Ecuador también está un poquito delicada. Estamos analizando, tenemos algunos compromisos acá porque también nos dedicamos a ayudar en la parte legal a los compatriotas y a veces hay viajes, hay personas que están esperando salir de una prisión. Entonces todo depende, ¿verdad?, de las necesidades migrantes que podamos llegar al territorio nacional. Correcto. Si llegas a estar con nosotros la próxima semana, las puertas de Buenos Días País, el noticiero que tenemos en las mañanas, pues nos encantaría que estés acá con Carlos Julio Gurumendi, que estés acá con Enela Villamar, con Tyron Lino, para hablar, extendernos un poquito. Como yo le dije a Berenice, esto es un pequeño abreboca que quiero lógicamente empezar a hacerlo contigo acá en Punto de Encuentro en la tarde, pero la próxima semana, si ya estás acá con nosotros, pues por favor, presencial, te queremos aquí primero en Ecuantena. Bueno, muchas gracias por la apertura y mi mensaje final para los Adelante. familiares de personas que tengan acá en los Estados Unidos es que cumplan las regulaciones, pero sobre todo el impacto psicológico también es algo que me preocupa mucho como analista de los migrantes, personas que han vivido acá 30, 20 años y que de repente llegan a nuestro país encadenados como que si fueran delincuentes. Hay un impacto ahí psicológico que lo analizaremos ya en persona cuando esté en el Ecuador. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Carolina. Un abrazo desde acá, Gracias desde la a mitad del mundo. ustedes. Listo, muy amable con Carolina Franco, pues justamente una colega.